Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, lo hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guía de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica al oro? O decís, si alguno jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está en él. Y el que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Nuestro pasaje va desde el verso 13 al verso 36. Hoy solamente vamos a considerar los 2 primeros ay de este grupo de 7 que pronunció el Señor. Mi nombre, Rubén Herrera. Vamos a hacer un pequeño repaso en el bloque que viene. Por ahora nos vamos a la pausa. Hasta la hora en punto hacemos Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rogado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú, solo tú.
me falta nada, yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú, solo tú. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir. En ti yo vivo seguro. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Solo tú, Jesús. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir. En ti yo vivo seguro. Tú eres mi escudo. En ti yo vivo seguro. Solo en ti, solo en ti. Tú eres mi escudo. En ti yo vivo seguro. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Estamos en este pasaje de Mateo, capítulo 23, desde el verso 13 al verso 36. ¿Qué es lo que vimos hasta aquí? Si usted nos estuvo siguiendo en el programa, hacemos un pequeño repaso y luego, si usted es la primera vez que nos está sintonizando, puede tomar nota de algunos detalles que encontramos en este pasaje. Dijimos rápidamente en el programa anterior que estamos frente a una traducción, y siempre que estemos frente a una traducción en el escrito bíblico, y de hecho en nuestro idioma, el que manejamos hoy, en el día de hoy, siempre vamos a tener una traducción de la escritura de la Biblia. Como es una traducción y no es el original, hebreo, griego, arameo en el que fue escrito, bueno, tendremos que ir a detalles y elementos que nos van a remitir a las circunstancias en las que se escribieron, al contexto histórico, político, social, religioso. Nos vamos a tener que comprometer con la búsqueda de aquellas cosas que eran comunes, que eran cotidianas, las costumbres, los usos, las tradiciones, las festividades. Y también nos vamos a tener que interesar por aquellas palabras que pueden haber significado algo muy diferente en aquel tiempo, o estaban hablando de una cosa muy diferente a la percepción o al entendimiento en el que hemos llegado en el día de hoy. Así que el recorrido para nosotros en los originales bíblicos siempre tiene la intención de ir a la búsqueda de estos elementos que van a incorporar para nosotros todas estas cosas que nos van a acercar a lo que quiso decir el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuanto más cerca estemos de los originales, más clara va a ser nuestra interpretación, y el Espíritu Santo va a poder utilizar esto para darnos una mejor explicación y para que podamos tener una mejor aplicación del pasaje. Bien, dijimos que comenzamos con una sección que es bastante interesante
porque esta sección representa una denuncia y una de las más severas denuncias y fulminantes denuncias de Jesús a sus enemigos. El Señor nunca los había enfrentado o confrontado de manera directa, nunca les había intimado ni los había expuesto públicamente. Sí, hasta este tiempo se había defendido y había dado un argumento que para la multitud sobresalía. Muchas veces no hacía falta defenderse, otras sí, y se habían expuesto solamente ellos por medio del error o de la confrontación. Pero en este caso y en esta sección, el Señor es el que los va a confrontar a los enemigos. Algunos comentaristas rechazan esta sección, diciendo en realidad que el Señor no sería capaz de una reacción tan humana como la de la crítica o de la exposición a sus enemigos. Pero también debemos considerar que en lo particular este pasaje nos ha llevado a nosotros al grito de la desesperación, el grito casi de la impotencia o la última instancia en tratar de hacer cambiar el corazón de estos religiosos, y la manera que tenía el Señor era de poder exponerlos así abierta y celosamente. Quería hacerlos reaccionar de alguna manera. Quizás es la manera de descubrir esta tontería, esta actitud hipócrita, esta necedad y esta ceguera que tenían los religiosos. Y de hecho, allí hemos ido a 3 palabras que incluye el Señor en su espíritu de crítica. Les dijo hipócritas, les dijo ciegos y les dijo necio. Hemos hablado acerca de la palabra hipocresía y hemos dicho que traduce un tardío latín hipócrisis, de un griego hipócrisis también, que significa actuar, fingir o dar una respuesta que no nace necesariamente de la convicción, sino de el copiar, el de actuar un personaje que no se es. Hipo significa máscara y crites significa respuesta, o la respuesta de una máscara o la actuación de alguien que no se es. Es responder con máscaras. La palabra hipócrita también proviene de este griego hipócrites, cuyo verbo asociado es alguien que toma el lugar de otro. En todos los casos, tiene que ver con la actitud de juzgar. De ahí el verbo kriti, de donde sale la palabra o el significado de la palabra juicio o juzgar. De allí salen los críticos. Y con respecto a la crítica, no siempre es mala. Una crítica puede ser buena. En el caso de la crítica, del critis, de un hipócrita, es la posición de alguien que no actúa con objetividad, sino con una carga subjetiva y contenciosa. Alguien que no está realizando sino un acto dramático, o está actuando alguien que no es. También significa en el griego hipo, algo por debajo, y el verbo krein, que significa decidir. Por ende, es una actuación o decidida o voluntaria de mostrarse lo que no es. Hemos hablado también de necio. En el hebreo, ewil o kesil. En el griego, afrón. La palabra aparece con frecuencia en los proverbios y es para destacar a alguien que no es sabio, que no es prudente. Tiene más una tendencia a la maldad. Tiene que ver con alguien que descuida al Creador. En la Biblia aparece alguien que descuida el amor de su Creador por la comodidad, por los placeres, y voluntariamente desafía el temor de Dios. La palabra traducida necio en el Nuevo Testamento significa también ignorante, insensato, sin entendimiento o simplemente un loco. Necio también, según el arameo raká, significa literalmente cabeza hueca. Y finalmente vimos el término ciego, que se traduce del griego tupos o tupo, que significa un ser orgulloso o alguien que se ha levantado en orgullo. Así que, en franca oposición a sus religiosos de la época, como fariseos y escribas, los llamó el Señor alguien que es un hipócrita, un actor, que toma parte, que actúa por debajo, que no es
quien opera en sus convicciones. Alguien que es tonto, que no tiene temor de Dios y que ha puesto más énfasis en el mundo material, en los placeres, ha desafiado voluntariamente y descuidado a su Creador. Alguien sin entendimiento, alguien con la cabeza hueca. Y también les ha dicho, orgullosos o levantados en orgullo. Alguien que no deja o que no da lugar a otras posiciones. Bien, hasta aquí hemos visto un pequeño repaso. Finalmente, casi al final, pero lo vamos a compartir en el próximo bloque, hablamos acerca del término ai, que es también un vocablo griego, una interjección que significa diversos estados de ánimos. Puede significar pena, puede significar temor, conmiseración o amenaza, pero de acuerdo al contexto, el Señor está mostrando algo mucho más que eso. Significa dolor y misericordia a la vez. Así que no es tan abrupta, tan dura la crítica que les está haciendo, sino que les está hablando desde un corazón misericordioso y apenado. De esto y mucho más hablamos y compartimos. Nos vamos a la música, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God. Power
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Tenemos consideraciones finales antes de entrar a cada uno de estos 2 versículos. Si usted está leyendo la Escritura, estamos en Mateo capítulo 23, desde el verso 13 al verso 36. Hoy nos vamos a detener sobre los 2 primeros ayes, y decía que si usted ha estado leyendo la Escritura, posiblemente se estará preguntando por qué saltaron el versículo 14. Ayer hablamos un poquito acerca de eso. No se traduce o no se ha colocado en esta versión que tengo, llamada Mundo Hispano, por la sencilla razón que en algunos manuscritos antiguos lo incluyen al versículo 14, pero en muchos y en los más antiguos o en los más seguros no se ha encontrado. Este versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, está en los otros 2 evangelios, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 12, verso 40, y en el evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 47. Al parecer, un escriba agregó en el evangelio de Mateo este versículo 14. En los más antiguos no aparece, repetimos, no aparece, por lo tanto no lo vamos a considerar acá en Mateo, pero sí cuando hagamos un estudio de Marcos y de Lucas, vamos a pasar por él y le vamos a dar un uso y una interpretación. Y dijimos también que no incluíamos este versículo 14 porque estaríamos hablando de 8 ayes, de 8 reclamos. Y si desde el original Mateo presentó 7 reclamos a los escribas y a los fariseos, creemos que es suficiente. El número 7 habla acerca de la perfección y habla acerca de Dios. El número 8 es nuevos comienzos o una nueva oportunidad. Y nos parece que es un reclamo, y como reclamo es un reclamo perfecto a la religiosidad fingida que va a hacer el Señor para estos 2 grupos. Se detuvo específicamente para 2 grupos que a nuestro entender son rescatables: los escribas y los fariseos, es decir, los traductores y los que hacían interpretaciones del pasaje, porque estaban equivocados pero podían corregirse, y los fariseos, que tenían una buena concepción de la ley mosaica, y también tenían una buena práctica, no todo era malo, estaban y podían ser salvados, estaban en posibilidad de hacerlo, y el Señor se dirigió a ellos también. Había hipocresía, sí. Había necedad, sí. Había ceguera, sí. Pero el Señor les dio una nueva oportunidad casi al límite en sus últimos discursos. Bien, cuando hablamos acerca del término ay, se pronuncia con casi el mismo sonido del vocablo griego guay. Sería guay en castellano. Nosotros hemos usado por mucho tiempo en forma criolla este término, guay, con que vayas a, como una alerta, ¿verdad? O como un llamado de atención. Hoy no es tan corriente el término guay, pero es el término ay desde esta interjección griega, que denota diversos estados de ánimo. Puede decirse con diferente sentimiento, o para aludir a distintos sentimientos. Uno de ellos es la pena. Uno cuando tiene pena dice ay. Cuando surge el temor dice ay. Cuando tiene sentimiento de conmiseración o de lástima, también pronuncia un ay. Y también cuando se presenta una amenaza, recurre al ay. Es una expresión propia del ser humano frente al temor, frente a la pena, frente a la lástima y frente a la amenaza. Son sonidos glutuales, sonidos vocales que salen
de forma involuntaria en el ser humano. Y este es un sonido que no respeta idiomas. Y cuando digo no respeta idiomas es porque en cualquier idioma esta interjección va a surgir, va a salir en forma espontánea. Así como cuando vimos el término padre, cuando pasamos por los versículos 12 me parece, o versículo, 9 del capítulo 23, y hablamos acerca de esta expresión ab, o con ese sonido muy parecido a pa, que emite el bebé. En realidad es un sonido parecido a pa, pero es ab, que utiliza universalmente el niño. Nosotros lo hemos acomodado para admitir o dar sentido a este primer sonido voluntario de el niño recién nacido, o a pocos días de nacer, a pocos meses de nacer, para hablar acerca de la identificación con su papá, o el llamado a su papá. Ese término ab es el término que se utiliza para padre en el hebreo, y de ahí el término abba, o papito. Bien, este término ahí es de la misma manera. Es también un suspiro, es también un quejido, y también puede expresar enojo. Este sonido hay, en el contexto probablemente, encierra la expresión de dolor, pero también de misericordia. Y la cantidad de veces que lo dice el Señor, 7 en Mateo, tiene el valor simbólico, porque representa la idea de la denuncia completa, final, acabada y perfecta para el mundo religioso. Hay 7 ay, y vamos a considerar el primer ay. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Quiero
brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Y yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo corro a tus brazos, yo corro a tus... Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vamos con el primer ay del Señor en este pasaje de Mateo capítulo 23, desde el verso 13 al verso 36. Bien, y para poder entender el primer ay, hay que circunscribirnos al terreno de estos a quienes el Señor está dirigiendo la palabra. En forma indistinta y alternada, lo va a ir dirigiendo tanto a fariseo como a escriba, de acuerdo a las funciones que ellos tenían delante del pueblo. Si bien es cierto, el ay es para ambos, para escribas y fariseos, el grado de responsabilidad va a ir cambiando de acuerdo a la función que tenía cada uno de ellos. Jesús acusa a estos líderes religiosos de no aceptar la invitación para entrar en el reino de los cielos y también de impedir que entren otros en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor se está dirigiendo a ellos? Porque el escriba era un hombre capaz, instruido, preparado, y cuando iba a salir a la tarea, ya a su tarea pública, se le entregaba simbólicamente la llave del conocimiento. Cuando entraba a la orden de los escribas, se le daba simbólicamente una llave. Esta llave era la llave del conocimiento. Por eso el Señor dijo así: cerráis el reino de los cielos con el conocimiento que están impartiendo. Están poniendo llave y cerrojo, ustedes no están entrando ni están dejando entrar. Curioso, ¿verdad? Si no conociéramos esto, diríamos por qué el Señor habla así. Y es porque la orden, y lo repito, la orden de los escribas, cuando uno ingresaba a esta secta y a esta orden religiosa, se le entregaba simbólicamente una llave. Significaba la autorización legal para la interpretación y para poder dar el conocimiento bíblico. Los escribas, o para que usted lo entienda mejor, los escribanos hebreos, actuaban como notarios públicos. Ellos preparaban certificados de divorcio, registraban transacciones, casamientos, no tenían ninguna tarifa fija, de manera que se podía negociar con ellos el precio de antemano. Pero por lo general, el interesado pagaba una coste de la transacción. Los escribas en la Biblia eran de la tribu de Zabulón, y ellos preparaban o poseían el equipo de escribano para numerar y para registrar las tropas. En Jueces capítulo 5 versículo 14, ustedes pueden compararlo con Segunda de Reyes 25:19 y Segunda de Crónica 26:11. Había escribas o secretarios relacionados con el trabajo del templo, también secretarios del rey, que trabajaba también con el sumo sacerdote en contar el dinero en lo que había sido la contribución del pueblo. Se daba también esta tarea de función para pagar el salario de los trabajadores que estaban reparando el templo. Baruc, que era un escriba, un escribano, lo fue del profeta Jeremías y escribió lo que Jeremías le dictaba. Los secretarios del rey Asuero de Persia escribieron bajo la dirección de Amán el decreto que promulgaba la destrucción de los judíos. Recuerda la historia de Esther. Y más tarde también encontramos a Mardoqueo como un escriba en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 12, o en el capítulo 8,
versículo 9. Los escribas eran también en los días del sacerdote Esdras reconocidos como el Soferim, un grupo diferenciado. Ellos eran copistas de las escrituras hebreas, eran muy cuidadosos de su trabajo y les aterraban los errores. Se dice, por ejemplo, que leían la palabra antes de escribirla, la pronunciaban en voz alta y luego la escribían. El simple hecho de escribir una sola palabra de memoria lo consideraban un grave pecado. Los escribas lo que hacían era ir renovando los manuscritos, porque estos se desgastaban, se deslucían con el tiempo y se iban perdiendo su lectura. Ellos se hacían a la tarea de copiar. Era tanto la confianza que tenían ellos con esta gente, llamados los escribas, que en ellos descansaba toda la ley y toda la Torá. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Y como decíamos recién, el hecho de escribirla una sola palabra de memoria, ya para ellos era un grave pecado. Se dice que escribas religiosos limpiaban con gran cuidado la pluma antes de escribir la palabra Elohim, la palabra Dios, o Adonai, Señor. Sin embargo, a pesar de este cuidado extremo por evitar errores involuntarios, con el transcurso del tiempo, los soferim, llamados así los escribas, empezaron a tomarse libertades introduciendo cambios en el texto. Algunos de ellos cambiaron el texto hebreo primitivo de 134 pasajes a fin de que las leyes se entendieran un poco mejor, a juicio personal de ellos. También hicieron cambios en la palabra. Por ejemplo, cambiaron la palabra Yahweh por Adonai. Se permitieron ese cambio porque no querían utilizar la palabra Yahweh o la palabra Elohim, la palabra Dios, en vano. Bien, los escribas eran maestros de la ley, eran intérpretes de la ley, y en el tiempo del Señor no era diferente. En ellos no cabían los errores, y ellos tenían las llaves del conocimiento. ¿Qué dijo el Señor en su primer ay? Ay, porque con su conocimiento o la interpretación que están dando de este conocimiento, están cerrando las puertas del reino de los cielos. ¿Cuál era el grave error de los escribas? ¿Cuál era el error de estos intérpretes de la ley? El grave error es que con la letra estaban matando la fe. Cuando la letra mata, este es el error del religioso escriba. Y más adelante el apóstol Pablo va a decir esto, que la ley o la letra mata, pero el espíritu vivifica. Se habían dejado impresionar fuertemente por la ley escrita, pero no por el espíritu de la ley. No le habían dado lugar al espíritu de la ley, al Espíritu Santo, porque si le hubieran dado lugar, hubieran interpretado lo que estaban viendo como una obra poderosa y un cumplimiento perfecto en la persona de Cristo Jesús. Nuestra última pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Hoy me vuelvo a ti y donde todo
comenzó, cuando tu amor me libertó, Jesús. Tu sangre me limpió y nada ha sido igual, Señor, desde que yo te conocí, Jesús. Bien, pasamos por el primer ahí en Mateo capítulo 23, versículo 13. Para aquellos que nos están siguiendo en el estudio, escribas poseedores de la llave del conocimiento impiden entrar al reino de los cielos. Cuando la letra mata, pero el espíritu vivifica. Mi nombre es Rubén Herrera. Hasta aquí llegamos con los originales. Gracias por su compañía. Cuando nombro tu nombre, cuando nombro tu nombre, los ángeles se preparan para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. Cuando nombro tu nombre, cuando nombro tu nombre, la creación se prepara para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. De los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre.
hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre. Yeah. Cuando nombro tu nombre, los ángeles se preparan para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. Cuando nombro tu nombre, la creación se prepara para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. De los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre. Yeah, de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre. Eleva la adoración de hijo, adórale. Que sacian el corazón del Padre. Yeah. De los hijos en toda Latinoamérica se levanta una adoración que no tiene que ver con creación, con creador, sino que tiene que ver con paternidad. De los hijos al Padre, dile, de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre. Susurra, dile, de los hijos. Terio, Hora 11, presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.